Listo, abuelita. Entonces, cuéntenos, abuelita, usted cuándo o por qué y cuéntenos cómo fue esa historia de cuando salió de Boyacá y se vino para Bogotá. Si llegó primero a Bogotá o a dónde fue que llegó. Pues yo me vine de Boyacá, me vine como a la edad de unos 18 años, Jovencita. joven que estaba todavía. Yo me vine porque yo allá pues sufría mucho y pues, entonces me daba pesar venirme, dejar a mi mamá solita allá, pues entonces yo me vine con una señora que ella negociaba en traer huevos, mantequilla, quesos y todo eso, y entonces el día que yo me vine de allá, entonces nos bajamos, como nos veníamos en tren, nos veníamos a coger el tren a la nevera o al Barracín. En ese tiempo había tren. Y, Entonces nos vinimos de allá y entonces el día que llegamos aquí estaban mis hermanos, que era el mayor, que era mi hermano Esteban, y mi hermano Fidelino trabajando. Entonces el día que yo me vine de allá, ese día pues ellos bajaban, yo no sé, por ahí por la calle 13 con carrera 18, porque en ese tiempo había, había el comercio donde ellos trabajaban, era en la calle 18, de todo eso del voto nacional, todo eso de para abajo, hasta dar abajo a la carrera 18, lo que es Mártires. lo que es los parques Los Mártires y todo eso era comercio. Entonces nosotros bajábamos por la 13 nos bajamos porque por ahí pues llegaba el tren a la estación de la Sabana. Y me alcanzaron a ver y entonces ya me encontraron ese día y entonces yo como aquí tenía una hermana viviendo, entonces ellos me llevaron para donde mi hermana Hortensia, que ella ya vivía aquí, con el esposo, ya vivía en arriendo en el Ricaute, que era por ahí vivíamos juntos en la iglesia de Santa Teresita, el Parque La Pepita que llamaban, Sí, o todavía como que existe todavía. sí, señora. Entonces ya me llevaron para allá y entonces yo me quedé con mi hermana ayudándole a hacer almuerzos para llevarle a los obreros allá que ellos trabajaban. Llevábamos almuerzos desde el barrio Ricaurte hasta allá, hasta arriba. Hasta arriba, hasta el lado de la Hasta, Plaza España, donde sí, explicaron. donde es la Plaza de España de para arriba, que eso era solo depósitos de granos, arroz, todo eso. Entonces ya fui creciendo ahí, entonces ya después ya me saqué papeles y me puse a trabajar. Pero cuando mi abuelita dice que sufría mucho en el campo, ¿por qué sufría allá? Pues porque yo sufría, porque mis hermanos ellos no me dejaban salir, no me dejaban hacer nada, sino que yo era trabajando allá haciendo para los obreros que ellos tenían, para sembrar todo lo que tenía que sembrar de maíz, haba, alberja. Y le tocaba a mi Y me abuelita tocaba hacer. yo cocinarles y llevarles allá a los obreros, y entonces ellos no me colaboraban en nada, entonces yo me aburrí y me vine con esta señora que era negociante de... Bueno, entonces ya me quedé yo ahí, entonces ya me puse a trabajar, yo duré 12 años trabajando en la fábrica de fósforos El Faro, que quedaba en la 13 con carrera 30. Ya viviendo con Hortensia. Ya vi, ya, sí, ya yo estaba, ya viví, ya me había casado con Vicente ya. Ah, o sea que cuando vivía con Hortensia, con su hermana, Yo ya me independicé conoció a. porque nos casamos nosotros en el barrio La Consolata, la carrera 24 con calle Primera. ¿Y cómo conoció al abuelo? Lo conocimos en un parque La Pepita. Ah, en el mismo parque Él donde. trabajaba en una panadería, repartiendo pan. ¿Y cómo, por qué le gustó ese señor? No, pues era muy simpático, eso era con sombrero y gabardina, sino que él le andaba con sombrero, gabardina y sí, nos casamos ahí en el parque, en el barrio La Consolata y ya mi mamá, ella ya vivía con nosotros, ya mi mamá se había venido del campo porque ella sufría mucho también allá, entonces ella se enfermó y entonces ya la trajimos para acá. ¿Y qué le dijo a la abuelita Claudia? Ella, ella cuando tuvo un hijo,
que como que fue el finado Samuel, entonces ella estaba solita en la casa y entonces se amarraron cerquita unos toros y se agarraron y se pusieron a pelear y entonces ella por salida no que pelearan porque entonces esos toros servían era para sembrar, digo, un de bueyes para sembrar cosecha en el campo. Para el arado. Sí, para el arado, sí. Entonces ella se levantó, entonces ella sufría mucho de que se le bajaba el útero. Entonces ella le dio cáncer en el útero. Ay, la abuelita. Y aquí mi mamá duró viviendo como unos 8 años tal vez. Y fue cuando ella ya murió en el 1969. O sea, 12 años tenía mi mamá. Mi mamá nació en el Como 2 59. años, ¿no es cierto? Entonces fue en el No, 59. no. Ya estaba Florcita, ya estaba Flor y estaba José. José, Carmenza y Ligia. No, Carmenza todavía no estaba porque yo cuando mamá murió, yo estaba embarazada de Carmenza. Porque Carmenza nació en el 60 en el 60. Mi mamá murió en el 59. En el 59. Y entonces Carmenza nació en el 60. Y después de Carmenza ya fue Flor, que vino ya, pero ya le lleva 7 años Carmenza a Flor. ¿Y mi abuelita en esa época en qué trabajaba? Yo trabajaba en Fósforos de Faro empacando. Allá duré como unos 8 años tal vez y se acabó la empresa porque entonces de ahí de la calle 13 con carrera 30 la bajaron para 72. Carrera 72, eso ya quedaba, nos bajábamos en la fábrica de Chocolate Sol y seguíamos para el lado de que ahí quedaba la fábrica de Chocolate Sol, quedaba Safe, donde hacían las chapas. Donde ahora, como por Que eso quedaba en la 70, sí, como que era calle 72, ya quedaba Café Colonial. digamos ahora sería uno coger por la 68 y bajarse como por los lados del seguro. No, que era lo que como quedaba ahí, llegar, Taiba. no, para el lado del seguro no cogía, sino para el otro lado. Como para el lado del norte era otra vez, Sí. llegábamos otra vez al norte, porque ya quedaba como para el lado de ahorita que pasaba, quedaba ahí al lado de arriba, quedaba el Ponqué, Ramo y toda esa vaina allá. Toda la zona industrial de ahí. Sí, para abajo. todos son industriales, era, solo fábricas, Sí. fábricas. Y de ahí del Faro para dónde cogió. Trabajé en pastas Nápoles, las pastas quedaban en el Ricaurte, otra vez. Ya le quedaba más cerquita Más donde cerquita, vivían y sí. todo. Y lo último que trabajé fue detrás del acueducto en la fábrica de Miratés, que era donde hacían muchos tejidos. Y ahí Que quién trabajaba cuidaba, la señora Reina. quién cuidaba a los chinitos allá en esa época. Los míos, Sí. yo conseguía muchachas, pero entonces me los dejaban enfermar. Entonces me tocaba yo dejar de trabajar unos 2 o 3 días o algo porque se me enfermaban los muchachos. Unas chinas que me recomendaban. Y trabajó también Maruja, mi sobrina, conmigo. Esa historia que. Vivíamos donde la señora María, tal vez usted no se acuerda, que era por ahí abajo de la carrera 24, con tercera. 24 con tercera, más hacia el sur. Ahí este lado la primera, en el Vergel. En el Vergel. En el Vergel trabajábamos, vivíamos ahí. Ajá. ¿Y el abuelo qué hacía en esa época? Él en ese tiempo cuando vivíamos ahí, él trabajaba en lámparas, que quedaba una fábrica frente arriba de Santa Elenita, la iglesia de Santa Elena que quedaba frente a Santa Clara, Hospital Santa Clara. Arriba como en la segunda, que es el Santa Clara. La primera, como con la primera por este lado. Era el de Eduardo Santos, mejor dicho. Sí. Que ahí había una fábrica que trabajaba doña Antonia, la mujer de don Miguel,
Todos los de acá del barrio. No, quedaba en el mismo barrio, quedaba en el mismo barrio de cerquitica, ahí se venía a pie. Y él trabajó allá también puliendo muchas lámparas de mercurio de esas que habían en las primeras, en los postes Sí. de la luz. ¿Quién llegó primero a Bogotá? Él llegó primero porque él se vino a la edad de 8 años, ¿Y su por qué? abuelo, ¿Y por qué se vino el abuelo? porque se vino con una tía, Luciana, una hermana de la abuelita de la mamá de Vicente, de la mamá de Vicente, sí. Se lo trajo para que le ayudara porque era que ella vivía en Palmira y allá vivía en una casa, en una hacienda que se llamaba la hacienda de Don Rómulo. Entonces al chino lo mandaba con la leche para las contratas porque como él tenía un acto de ganados allá, vacas y todo esto, entonces ordeñaban y los chinos lo mandaban allá, entonces ella lo regañaba, entonces duró ahí como la edad de 8 años, como unos 3 o 4 años, y entonces el chino ya se aburrió porque ella le andaba duro. Entonces el chino se volaba en los camiones para Cali. En los mismos camiones de la leche. ¿Ah? En los En mismos los mismos, camiones. no, en los camiones que pasaban por ahí, ¿Y de Cali qué hacía? de ayudante por allá con los camiones lo ayudaban al chino. Y de allá entonces ya se vino, cuando ya mataron a Gaitán, entonces el chino se vino para Bogotá. Y entonces cuando ya mataron a Gaitán, entonces el chino estaba trabajando en una panadería por ahí arriba de la Plaza Bolívar, por ahí, repartiendo pan, porque nadie lo recibía porque como no tenía papeles y nada, hasta aquí sacó los papeles y todo. Él se vino más pequeñito, claro, Sí. porque no nos conocíamos nosotros, porque ellos vivían en Pozo Negro, nosotros vivíamos en una vereda que se llama Páscata, que allá vivía su tío Esteban. Pero dentro del mismo Del municipio mismo de Turmequé, sí, Turmequé. era que Turmequé tenía muchos pueblos, Muchas veredas. como decir Genesano, Ramiriquí, todo eso cuando Lleno de veredas sí. de un lado y del otro. ¿Y el abuelo por qué no se quedó allá en Turmequé? ¿A él no le gustaba vivir allá? No, Le cargaban muy duro. claro, allá le daban duro, allá mucho no. ¿Conoció a sus suegros? Mi abuela. Claro, abuelita Sara, ella hace poco, ni tampoco hace que murió, ella murió hace mucho tiempo porque ella murió cuando trabajaba su abuelo Vicente haciendo el tiempo, en la 13, en la 68 ¿68 con 13? con la avenida, no, La 68. ¿dónde es el tiempo ahorita? El tiempo es en la En la 26 26 con 68. con 68 que viene bien abajo, sí, En las que oficinas. ahí había una estación de policía, ¿se acuerda? Arriba, pues sí, la que queda ahí sobre toda la 68 todavía quedan edificios ahí de la policía. Abajo del CAN. Ah, eso no, eso era más abajo, de la 68 para abajo había una cosa de policía que les la pasaron como que era al CAN arriba. Sí, No, porque esa es la clínica, la policía es la que hay en el CAN. y ahí en toda la 68 con 26 queda como el club de la policía Eso, el y club de la unas policía, sí señor. oficinas administrativas Sí, 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 antes sí. de llegar al tiempo. Sí, Y, y su suegro, ¿cómo era su suegro? ah, no lo conocí yo vivo. ¿Vivo o no? ¿Y qué dicen de su suegro? ¿Cuáles Pues son que las era muy historias? bravo, Como los era muy toros. borracho y llegaba borracho y a pegarles a la finada Sara. Le pegaba mucho y entonces ella cuando él llegaba borracho ya ella salía con los niños a marchar por allá por el maíz para que no los encontrara. Hasta que se le pasara la borrachera. No, hasta que se acostara ya ellos podían arrimar por ahí. La gente del campo era muy tremenda, ¿no es cierto? Les pegaban mucho a las señoras y todo. Los llamaban a tomar y tomaban mucho guarapo y se ponían, se agarraban, se daban y eso. Y su papá no Mi apareció papá en la murió historia. en 1958. En el 58. O sea, ya había nacido mi mamá. En el 57 nació mi mamá. No, Claro. En 1957 nació mi mamá.
2 años después murió la No, no, abuelita. no, mi papá yo casi no lo conocí. Ah, estaba pequeñita, entonces fue mucho antes. Claro, mucho antes. ¿Cuántos años tenía mi abuelita? Tenía como 12 años cuando mi papá murió. Porque en ese año me iban a poner a la escuela y no, como mi papá murió, entonces ya no me pusieron a la escuela. ¿Y su papá era vicioso? ¿Les pegaba o no les pegaba? A mi mamá también como que le pegaba. Como que era una constante. Él se enfermó porque él se levantó descalzo y se chuzó un pie con una mata con un palo de la saba verde. Allá en Pozonero también nacen habas, ¿no es cierto? Sí. Con un palo de cáscara se hurgó un pie y eso le dio tifo. Entonces él era diabético. Ah, de ahí viene De ahí viene ya entonces el la factor heredera, hereditario. los herederos de nosotros de la diabetes. Mi papá sufrió mucho, entonces había una señora que era médica que se llamaba Bonifacia que vivía arriba en el compadre Ciro, ¿usted conoce, no? Sí. Un día toca hay una virgen arriba, por allá vivía, entonces de allá venía esta señora y le daba remedios y aguas. Entonces papá ya estaba muy grave, entonces lo trajeron, allá conocían primero los médicos, era por medio de la corriente que llamaban, eran los orines. Trajeron la corriente a Chocontá, que vino Esteban y vino Fidelino a Chocontá con la corriente para ver qué tenía y entonces fue cuando ya le mandaron muchos remedios, pero ya fue tarde. Ya estaba muy Ya estaba muy mal. avanzada la enfermedad ya. Ya estaba muy sancochado, mejor dicho, por dentro ya. Sí. Entonces él no murió en la casa tampoco mi papá porque él lo llevaban en Duando, que era amarrar, así como estar aquí, unos palos de aquí, otros allá, mi papá y sentado ahí. Y él murió, tal vez usted no se acuerda dónde es allá en el Turbeque, yendo para nuestros lejísimos de la casa donde vivíamos nosotros hasta el pueblo. Claro, sí, sí, hay de donde Isidro, yo me acuerdo que uno caminaba como 40 minutos al pueblo. Eso más quedaba ahí. Si era más, Claro, era más. yo tenía 6 años la última vez que fui. 8 años yo tenía la última vez que fui. Cuando fue Isidro. O sea, hace 36 años. Parece que fue ayer. Y entonces él murió, iba ahí y él no alcanzó a llegar al pueblo. Le tocó devolverse a la casa otra vez. Y murió en la casa. No, ya había muerto en el camino. Ah. Porque Y ve que el cura no quiso venir. Había un padre Becerra en Turmequé. para los santos óleos. No, para traerlo, para confesarlo, y sí, para pedir los santos óleos y no vino el señor cura ese no vino. Se llamaba Jorge Becerra. Y entonces ahí quedó la abuelita Claudia. Ahí quedó ya mi mamá quedó solita, sí. ¿Y cuántos chinos eran en ese momento? Los hijos Sí, completos. Era la comadre Ángela, que era la primera. Enseguida era el finado Esteban. Enseguida Fidelino. Enseguida finado Hortensia. El finado Samuel y mi persona, que éramos 6. La más consentida. La Cuba era. Era la que le tocaba hacer todo el oficio. No, yo no hacía nada. Era rebelde. Ah. Bueno, abuelita. Y entonces acá, volviendo a cuando ya estaban en Bogotá, íbamos en el Vergel. Después del Vergel, ¿para dónde cogieron? Nos fuimos a vivir donde la casa del finado Ramón. Donde su hermana Hortensia. Nuevamente. Sí. Nos fuimos a vivir, entonces yo trabajaba, en ese tiempo trabajaba en Grasco. Entonces de allá ya nos vinimos para acá. Compraron acá en Kennedy. No, cuando nos salió la casita. Esas las adjudicaban
el seguro, el Instituto de Crédito Territorial, Y les salió acá. Pero ustedes tenían un lote en el Bochica. Bochica Pero Sur. entonces no sabíamos nosotros si vender en el Bochica o vender aquí. Entonces aquí nos dábamos este lote, el lote porque lo entregaron fue una piecita y que entrábamos por la puerta de donde está el arbolito y quedaba la piecita ahí y la cocinita y el baño quedaba donde eso indica la entrada ahí, donde está la mesa, Por el hall, por el por el pasillo. hall, sí. Y Entonces si querían, vendíamos aquí, no vendíamos allá en el Bochica, pero entonces era para edificar, era terrible. Entonces nos lo estábamos vendiendo al señor que tenía la droguería del pueblo que se llamaba Don Luis. Usted lo conoce, el pueblo, la droguería sí, del yo pueblo allí, lo el conocí. papá de Don Mario y de Don Luis y todo eso. Sí, Y nos daba 30.000 pesos y no los compró el viejo. Y el finado Luis, no, ese señor no compró. Entonces dijimos, bueno, vendamos entonces en el Huechica y nos venimos para abajo porque esto eran unos potreros, esto era llenos de agua. Entonces en ese tiempo no había dorados sino había techo, que paraban los aviones allá frente a donde estaban las estatuas. el Donde decía, aeropuerto. el aeropuerto, aquí en el aeropuerto, sí. Entonces todo esto lleno de agua, lleno de lagunas. Todo era humedal. Todo lo era húmedo, por eso es que las casas están encima del agua, se puede decir. Pero bueno, eso ya con el tiempo fueron estabilizándose los terrenos. Pues ya, ya eran muchos rellenos y entonces eso siempre, la humedad que es terrible, todas las casas son así. Uno de Fuentes de Boñadere también que es húmedo allá, ni por más de que se eche el baldocín hasta arriba, Sube el agua otra siempre vez. la humedad sí. Sí, sí. ¿Y acá cómo era la vida entre ustedes? ¿Tranquila o era Pues aquí difícil? era ya mejor porque aquí ya entonces yo también sé cómo seguir trabajando, yo también. Y pudieron empezar a construir Todo lo hizo su abuelo. autoconstrucción. Todo lo hizo el abuelo aquí, todo hizo la casa del abuelo. Todo lo que yo ganaba trabajando era para la alimentación y él todo lo que ganaba era para comprar material, para trabajar sábado y domingo. O llegaba de trabajar él y después se ponía a trabajar y trabajaba hasta las 12, 2 de la mañana y se iba después a trabajar. Usted conoce uno, Parque Genis, que quedaba llena, donde bajaban los buses, que quedaba, moríamos y ahora un colegio para coger para abajo para Caracas. No, tal vez no conocí esa Junto parte. al Hilton, quedaba ahí este edificio, A donde trabajó su papá. donde trabajó mi papá. O sea, donde queda el colegio ahora es un distrital también ahí por ahí. Que queda No, ese es el Camilo el Torres. Camilo Torres, ¿sí? No, eso está aquí, está al lado, el Camilo Torres es aquí, nomás de, antes del Parque Nacional. Sí. Pero yo digo es en la 34, donde bajaban primero los buses que iban por la 13, que bajaban hacia por Bavaria, Teusaquillo. ahí quedaba Bavaria. Arriba en Teusaquillo quedaba Bavaria, No, en la 34 en la 34 con 13. con 13. Arriba, entonces eso es como... Que hay una estatua ahí. Sí, sí, señora. Sí, ya, ¿Sí se acuerda de la estatua? Sí, señora. Ahí en la 34 con 13. Sí, señor. Mm. Ah, bueno, abuelita. Y entonces, acá el abuelo trabajaba Trabajaba día día y y noche, noche. se podía decir. Y la abuelita, ¿y quién cuidaba a los chinos acá? Pues aquí los cuidaba a veces las muchachas que yo conseguía, pero entonces ellas me hacían unas diabluras. Se ponían a hacer melcochas y no les daban la comidita a los chinitos. Cuando yo me iba a trabajar, dejaba a Ligia pequeñita y entonces, porque ella lloraba, entonces me le echaba a la alberga que había de la señora donde yo vivía, que era la señora María Satova, como que el apellido. La echaba a la alberga con agua fría, entonces se le reventaban los oídos a la niña. Eso fue terrible también. Casi no me la dienta. Y los chinitos, los otros eran más pequeños. Claro, más pequeños, el José y la Carmenza. Y ya tenía, cuando yo me vine para Kennedy, tenía 3. Aquí me llegaron 2. Me llegó Flor y me llegó el Miguel. Que ellos ya nacieron
en el Curubito, Aquí en Querétaro, sí. y ya con mejores condiciones. Claro, ya mejor, pues a lo menos mejor, ¿no? Uno me tocaba trabajar. Todavía trabajaba mi abuelita ahí. Yo trabajaba por días. Y una vez entonces yo llevé a Miguel de una casa que yo trabajaba por el Restrepo, este lado de la Barbanera, pasando el río ese Hucha que hay ahí. Sí. Entonces se pusieron a jugar con las hijas, las dueñas de la donde yo iba a trabajar allá y rompieron un televisor. Entonces la señora dije que no, que yo seguía trabajando, que yo se lo pagaba, yo no volví. Yo que iba a pagar, no volví más allá. Todos los males del chinito. Estar jugando. Ah, bueno. ¿Y el abuelo cómo era con los muchachos? ¿Cariñoso con los chinos? Eso ni siquiera los miraba, a gorrazos los agarraba cuando uno les daba la lección que les preguntaba. Entonces abajo yo tenía un tablero grandísimo donde está el buffet. Sí. Y ahí prescribí un tablero grande. Y ahí era cuando los ponía a hacer tareas y no lo gastaba por rastro y les pegaba. Les pegaba también. Por y no a mí saber. ahí les pegaba. ¿También Eso, le pegaba? Claro, todo el mundo el que no se todo el sabía la mundo lección. al que más se defendiera. Cuando nos corría, entonces era todo salir por el portón y nadie cabía por el portón porque todos al tiempo. Parecían los tres chiflados. Eso. Entonces yo no le contaba que yo y nos mandaba a los chinitos con 5 centavitos que les daba a la casa de la señora Marina Vergara, que era la mamá de qué, de un muchacho y De allá. Jorge. No, uno que se mató, miserablemente se mató en un río que viene por el lado de la clínica del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, por ahí en el Parque Nacional. Sí, el que baja diagonal. Sí, ahí, se mató un muchacho ahí, que era el hijo de ella. Pero el otro hijo, que era como de la edad de José, sí, que es el que está ahora en la junta, dicen. Eso dice, yo no sé. Allá los mandaba a ver televisión a los chinos. ¿Y allá no rompieron el televisor? No, allá no, porque allá yo los mandaba a los chinitos porque cansaditos, sus manitos, se los reventaba por el cemento y todo. Ah, ellos ayudaban a construir. Claro, los sábado y domingo. Y dije a Carmenza y José, los otros no hicieron ni mierda. Ya nacieron con todo construido. Con todo construido ya, todos a los veros ahí. Por eso es que Miguel y Flor Esos no son tan es terrible. curtidos. Yo he sufrido mucho, yo trabajé mucho también. Sin embargo, yo trabajaba aquí porque eso de los cimientos que se echaron aquí yo recogía porque como eso era pavimento donde montaban los aviones, yo traía cantidad de triturado, piedra y todo eso traía uno. Para la misma construcción. Para la misma construcción aquí de la casa. Mezclaban con cemento y esa era la que esta casa es sólida. Él también trabajó mucho en Bavaria. Una vez estaba como en el tercer piso haciendo unos tanques de Bavaria y en la 68 allí. El de la Boyacá. En la Boyacá. Entonces él antes, como dicen, Dios que no estaba de suerte, se cayó de allá y con un palo él no soltó la tabla y la tabla lo paraba. Trancaba allá y trancaba aquí, pero no se soltó de la tabla hasta que llegó a un andamio abajo, su abuelo. Ay, joder madre. Se peló los brazos y las manos, pero no le pasó nada. No se dejó caer, afortunadamente. O si no, no estaríamos contando el cuento. Claro, acá. contando el cuento ahora sí. Abuelita, muchas gracias. Por De nada, ¿qué les provoca? Unas oncecitas. Unas oncecitas. Bueno, esta es la historia A a terminar. grandes rasgos de A trancas y bochas ahí pudimos hablar. Florentina Cruz Cruz de Romero. de Romero, conocida toda la vida como la abuelita María. Sí. Gracias, abuelita.